Dios les bendiga en esta noche. Sean todos bienvenidos una vez más a una transmisión de este programa donde compartimos la palabra del Señor. Esta transmisión live. Sean todos bienvenidos, amigos, amigas, hermanos, hermanas, familiares a la distancia, aquí en Estados Unidos y en Honduras también. Sean todos bienvenidos, amistades también. Que el Dios Todopoderoso de los cielos y de la tierra los bendiga. Gracias damos al Señor porque nos permite una vez más estar aquí, un sábado más, para poder compartir con ustedes una enseñanza, un tema un poco controversial, pero es necesario que lo toquemos. En muchos lugares no se tocan estos temas, pero es necesario. El Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso es importante que conozcamos nosotros el trasfondo de todas las fiestas, para que no podamos nosotros ser partícipes de cosas que el Señor prohibió. Así que antes de que entremos en el tema, quiero invitarle que cierre sus ojos ahí donde está, donde me acompaña, en la intimidad de su hogar, en su auto, o en la tienda, donde quiera que esté. Así que le invito a que cierre sus ojos ahí donde está y pongamos en las manos del Señor esta reunión para que sea Él y su nombre glorificado en esta noche. Así que le invito a que cierre sus ojos conmigo. Señor, Dios Todopoderoso, Yahweh de los ejércitos es tu nombre, Dios Santo de Israel. Bendito seas, Señor. Gracias te damos una vez más porque nos permites estar aquí reunidos, Señor, con nuestros hermanos, amistades y familiares a la distancia, Señor, pero con un solo propósito: ser enseñados, ser formados, Señor, con tu revelación, con tu palabra, con tu verdad y con los hechos, Señor, que han sucedido a través de la historia, que nos descubren, Señor, el origen de las fiestas, Padre. Gracias, porque a ti te place, Señor, traer al pueblo la verdad, la justicia y liberar a tu pueblo del cautiverio, Señor, mental y de tradiciones de los hombres. Señor, a ti te damos toda la gloria, la honra, el honor, el poder, el imperio y el reino por los siglos de los siglos. Te pedimos perdón por nuestros pecados, nuestras iniquidades y nuestras maldades y nuestras rebeliones, Señor. Ten piedad y misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. En el nombre todopoderoso de tu amado Hijo Yeshua, Jesús, nuestro Mesías, te lo pedimos, Señor Dios Todopoderoso. Que hoy, Señor, tú puedas revelar tu palabra, que hoy tú puedas, Señor, traer al corazón de cada una de las personas que nos escuchan y nos ven, Señor, a través de este live de Facebook. Señor, puedas traer revelación, puedas traer convencimiento, que seas tu Espíritu Santo quien pueda convencer de verdad, de justicia y de juicio, para gloria y honra de Dios Padre. Te lo pedimos, Dios Santo, toma el control de principio a fin y que tu nombre sea glorificado desde ya. A ti te damos toda la gloria, toda la honra, el honor, el poder y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que nuestro tema de esta noche es: ¿el origen de la Navidad es bíblica o pagana? Vamos a ver qué nos dice tanto la historia como también la palabra del Señor acerca de festejar estas tradiciones de hombre. Como decía anteriormente, es un tema muy controversial porque confronta la parte sentimental de las personas, ya que muchos crecimos, me incluyo porque antes de joven también, de niño, celebramos en un tiempo en nuestra familia esta festividad. En lo personal, yo y mi familia, mi familia y yo, mi esposa y mis hijos, no festejamos la Navidad porque ya conocemos el trasfondo de ella, pero respetamos a los que la hacen. Pero nuestro papel y a lo que Dios nos ha enviado es a poder enseñar la verdad, porque esta verdad nos hará libres, dice el Señor Yeshua, el Señor Jesús. Así que muchos crecimos con esta festividad llena de luces, de colores, de alegría, y desconociendo realmente la verdad y el origen de esta festividad. Porque si el mundo celebrara el nacimiento de Yeshua, del Señor Jesús, las reuniones tendrían que ser diferentes, totalmente diferentes.
si lo estuviésemos celebrando a Él y si Él hubiese nacido un 25 de diciembre para Norteamérica y Europa y 24 de diciembre para Latinoamérica. Así que, antes de todo, veamos qué dice la Escritura. ¿Qué dice la palabra en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6? Acompáñenme rápidamente ahí. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Le voy a dar unos segundos para que lo busque en su Biblia. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Esta versión es de la Biblia Peshitta, 2015. Dice así, la Escritura: para la gloria del Padre, para la gloria de Yahshua el Cordero Santo y para la gloria del Espíritu Santo de Dios Padre. Mi pueblo no avanza porque no tiene entendimiento. Por cuanto menospreciaste el entendimiento, yo también te excluiré del sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, la Torá, yo también, sus mandamientos, yo también, dice Dios, me olvidaré de tus hijos. Mire qué importante. Yo también me olvidaré de tus hijos, dice Dios. Vamos a ver 4 puntos importantes. Dios dijo a través del profeta Oseas que el pueblo no avanza, no crece, no desarrolla porque falta entendimiento, porque no tiene el conocimiento adecuado y por eso el pueblo erra, comete errores. Así que vamos a ver 4 puntos importantes. 1, el origen de la Navidad. 2, nació el Señor Yahshua, el Señor Jesús, un 25 de diciembre. 3, el origen del árbol de la Navidad. 4, quién es el famoso Santa Claus o Papá Noel en Europa. Ahora, veamos el primer punto. El origen de la festividad de la Navidad. ¿Cuál es el origen de esta festividad? Bueno, la palabra Navidad viene del latín nativitas. De ahí se deriva del latín nativitas, que significa nacimiento. Eso significa esa palabra, nacimiento. Literalmente, Navidad significa nacimiento. Los países anglosajones utilizan el término Christmas. Proviene de la palabra en inglés, de un inglés antiguo, de origen inglés antiguo, Christes Massey, algo así, Christes Massey, que significa misa de Cristo. Eso significa. Esto evolucionó a Christmas. ¿Qué es Christmas? Ahora en pegado, más que todo es por la escritura, para que vieran cómo se escribía antes Christmas, y ahora pegado es corrido Christmas. ¿Sí? Proviene de esa palabra, de ese inglés antiguo. En los tiempos, valga la redundancia, en los tiempos antiguos, los romanos celebraban una serie de fiestas de origen totalmente pagano, celebrando cultos al sol y a sus dioses, y a todos sus dioses. Una de esas festividades era una fiesta escandinava llamada Jule, el festival de Jule. Este festival es en toda la tierra de Escandinavia, lo que es Suecia, Escocia y todo ese tipo de Alemania y todo ese tipo de tierras que celebran este festival. Y se celebraba cada solsticio de invierno, es decir, en esta temporada. Se relacionaba esta festividad de Yule con la caza salvaje y era dirigida al dios Odín y el pagano anglosajón Modranit, que era otro dios también. Es una festividad cultural pagano-germánica y luego se cristianizó. Por eso se unificó. La iglesia grecorromana la unifica
y crea la Navidad y celebra el día del nacimiento de nuestro Señor Yeshua. Pero este festival cultural de Yule, que es la Navidad en Suecia y en Escocia también al parecer, es pagano germánico, luego se cristianizó, es secular, es pagano contemporáneo también. Y esta festividad, mire qué cosas, esta festividad también la celebran los satánicos. Esta festividad de Yule la celebran los satánicos. ¿Por qué? Porque es de origen pagano y porque tiene que ver con idolatría y con dioses. Dioses que no son reales, como dice la palabra. Esta festividad se celebraba del 22 de diciembre hasta el 6 de enero. Y que actualmente festejan esta fiesta. Solo que ahora le han dado un giro a la celebración. Se reúnen en familia, le celebran a los familiares que ya no están con ellos y a los amigos ausentes también. Y delante de ellos pues disfrutan en mesas y hacen en familia su reunión. Han adaptado la fiesta a las costumbres. Más tarde, partiendo de sus raíces paganas, esta fiesta de Yule se sometió a una reformulación cristianizada, dando como resultado el término de Christmastide. Muchas costumbres y tradiciones navideñas actuales, como el tronco de Yule, la cabra de Yule, el jabalí de Yule, el canto de Yule y otras, provienen de tradiciones paganas de esta festividad de Yule. Hoy, Yule se celebra en varios países de Escandinavia en las formas de neopaganismo, porque su raíz es neopagana. Así también lo celebra las sectas satánicas de la Beyam, sí se llaman sectas satánicas. El satanismo de la Beyam celebra esta fiesta. Entonces, imagínense cómo viene la celebración y esta tradición y quienes la celebran. Actualmente, esta fiesta se dedicaba también a la fertilidad y a celebrar los solsticios y, como mencionaba, también a la familia, que lo hacen ahora actualmente. En aquel tiempo, los emperadores de Roma veían el cristianismo como una amenaza. Para los emperadores era una amenaza el cristianismo a su poder y a su dominio. Por eso se generaron violentas y sanguinarias persecuciones contra los creyentes. Y qué difícil, pero cierto. Muchas persecuciones, muchos murieron en los circos romanos, devorados por leones, otros fueron encendidos, como vemos en esa imagen al fondo, que hay creyentes que fueron crucificados y encendidos como antorchas en los circos romanos. Eso era lo que sucedía. Nerón, el emperador Nerón, fue uno de los primeros en perseguir la iglesia ferozmente. Pero los más sádicos fueron Calígula, que es el que está viendo en este momento, el emperador Calígula, y Diocleciano también. Fueron los más sádicos en la persecución de los creyentes. En el siglo IV aparece en escena el emperador Constantino el Grande, el cual vio el cristianismo como una oportunidad, pues ya habían pasado 300 años aproximadamente de persecuciones y no habían podido erradicar completamente al cristianismo. La importancia de Constantino radica en que fue el primer emperador romano que decreta, mediante el famoso Edicto de Milán en el año 313 después de la era cristiana, una especie de libertad de culto. Por influencia de Constantino, el emperador Teodosio en el siglo IV proclamó el cristianismo como religión oficial del imperio greco-romano. Desde entonces, el cristianismo comienza a perder la pureza espiritual con la cual fue formada y de la que tanto habían defendido los creyentes, pasando a conformarse en una religión que absorbe
una serie de fiestas y tradiciones e incluso dioses paganos a sus tradiciones religiosas. Y es donde nace la iglesia greco-romana. Ahí nace la iglesia greco-romana. No es la iglesia que nació en Jerusalén. Porque el Señor Yeshua, cuando asciende al cielo, le dice que me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor constituyó la iglesia, que nosotros le llamamos la iglesia primitiva, en Jerusalén. Ahí nació la iglesia. Pero la iglesia grecorromana nació en Roma, por parte de los emperadores. Y usted ya se dio cuenta de cuál. Pero vamos a entrar más a detalle en cuanto a cómo perdió la pureza la iglesia, esa transición que hubo en las enseñanzas que vamos a dar acerca de las 7 iglesias. Vamos a ver cómo fue que perdió la iglesia la pureza que tuvo en el primer amor, cuando recién acababan de dejar al maestro y que el maestro había ascendido a la diestra de Dios Padre. Vamos a ver qué sucedió en las próximas enseñanzas, así que esté pendiente. Ahora, era necesario conocer todo este contexto histórico, cultural también, para entender la relación que tiene el cristianismo con Roma y el paganismo. Es muy importante, porque mucho paganismo se unificó a la iglesia greco-romana, y por eso tenemos la iglesia, aún evangélica que se le llama, celebra estas festividades que tienen raíz pagana completamente. Ahora, ¿sabe usted qué fiestas realmente se celebraban entre los romanos el 25 de diciembre o todo ese periodo de diciembre en el tiempo de Roma? Habían básicamente cuatro festividades que conmemoraban el solsticio de invierno. Y la primera de estas festividades era la famosa festividad de la Brumalia. Así se llama, la Brumalia. Usted va a ver ahí unos parchitos en rojo en la imagen, es porque había un desenfreno en esas celebraciones y habían muchas personas sin su ropa interior y muchos bustos de mujeres sin su blusa, sin su vestimenta, mejor dicho, en aquel tiempo. Así que era una fiesta del solsticio de invierno en honor a varios dioses, entre ellos al dios Baco, que era el dios del vino, al dios junto a Saturno, que era el dios de la agricultura. Saturno en el griego es el dios Cronos, y también a la diosa Ops, y en los griegos es la misma diosa Demeter. Eran celebraciones dirigidas a estas divinidades paganas completamente, y eran celebradas por los romanos completamente. Era una extensión de las antiguas fiestas griegas, en las de las Leneas dedicadas a Dionisio, que es el mismo Baco que está viendo ahí, donde había exceso de bebidas y era una liberación totalmente de las costumbres. Totalmente de las costumbres. Se conocían unas costumbres romanas como bacanales entre los romanos. Estos bacanales iniciaban del 24 de noviembre y finalizaban el 25 de diciembre. Eran reuniones totalmente llenas de orgías, llenas de perversidad, llenas de mucho vino, de todo el desenfreno que usted se puede imaginar, música y todo lo demás en celebración a estos dioses. Y comenzaban en este periodo de tiempo. Era la primera, la Brumalia. La segunda celebración se llamaba la Saturnalia. Así se llamaba, la Saturnalia. Esta celebración, las Saturnales o la Saturnalia, era un impresionante festival romano en honor al dios Saturno, que era el dios de la agricultura, que es el mismo dios Cronos de los griegos, el dios del tiempo para ellos. Y era un banquete público seguido de la entrega de regalos, festejos,
orgiásticos, es decir, festejos de orgías sexuales, continuos públicos y privados también. Para marcar la ocasión, también decoraban sus casas y templos con ramas de hoja perenne. La Saturnalia se celebraba el 17 al 23 de diciembre en el calendario romano. Era un día totalmente sagrado. Y Saturno es identificado, como lo mencioné, con el griego Cronos. Recibía sacrificios a la manera griega en su templo. Se celebraba en el templo de Saturno. Ahí celebraban sus sacrificios a este dios en aquel tiempo. La moral se invertía, el orden social se invertía totalmente en aquel momento. Habían orgías a la orden del día. Los juegos de azar quedaban permitidos, entre muchas otras cosas más, en esa fiesta de la Saturnalia. Y la siguiente fiesta es de donde surge la Navidad. La siguiente fiesta es donde surge la Navidad y es la fiesta del Sol Invictus. El Sol invencible, invicto o inconquistable. Era el festival del nacimiento del Sol inconquistado. Dies Natalis Solis Invicti. Así es en latín. Se celebraba cuando la luz del día aumentaba después del solsticio de invierno, en alusión al renacimiento del dios Sol. Este festival recorría desde el 22 al 25 de diciembre. El dios Sol renacía como un niño el 25 del mismo mes. Otra de las fiestas que estaba asociada con esta era el culto a Mitra. El mitraísmo, mejor dicho, en su forma romanizada del Sol Invictus, fue la primera religión universal del mundo greco-romano. Originalmente se trataba primordialmente del culto al Sol, padre de todas las religiones. El dios Mitra era descrito vistiendo una túnica frigia, como la ven ahí en la foto, surcando el cielo montado en una carroza jalado por caballos. Esta religión llegó al mundo romano desde la India por vía de Persia, cuando las legiones de Pompeyo trajeron el mitraísmo de Siria. Entonces sucede que el emperador Teodosio une esta festividad desde el 25 de diciembre y la declara como el nacimiento de Yeshua, del Señor Jesús, enfocándose más en la festividad de el Sol Invictus. Entonces, vemos claramente que la Navidad surge de la fusión de una fiesta pagana dedicada a un ídolo, para darle un sentido cristiano y así mantener felices tanto a los creyentes como a los convertidos totalmente del paganismo. Ahora, la pregunta importante es, una pregunta muy importante es, ¿nació el Señor Yeshua, el Señor Jesús, el 25 de diciembre? ¿Nació verdaderamente Yeshua, el Señor Jesús, el 25 de diciembre? Es común ver en estas fechas muchos pesebres decorados con nieve, y en las montañas. Imaginar también cuán fría y terrible habría sido aquella noche invernal del nacimiento del Señor Jesús. Realmente fue, cualquiera lo imaginaría de esa manera. La pregunta clave es, ¿qué hacían si fue en esta fecha? ¿Qué hacían los pastores y sus rebaños a la intemperie en las montañas a la medianoche del día más invernal y terriblemente frío del mes de diciembre en la población de Belén? ¿Qué hacían si es que el Señor Yeshua nació el 25 de diciembre? ¿Qué hacían los pastores? Veamos 3 razones por las cuales el Señor Yeshua, el Señor Jesús, jamás nació ni pudo nacer en diciembre. 1. El clima en la antigua Palestina, donde queda Belén, referencias en los evangelios, que las vamos a ver, y evidencias arqueológicas que existió Belén, porque sí existió Belén. Porque muchos podrán decir que Belén no existió, pero sí existió. Ahí se han
encontrado reliquias en ese lugar que nos dan, nos afirman que existió Belén. Ahora, el clima en la antigua Palestina y en la presente es bastante semejante, a excepción de la fertilidad del suelo, muy deteriorada por la tala sistemática de bosques, practicada bajo el dilatado dominio musulmán. Pero según los evangelios, Belén en la actual Cisjordania, Palestina, fue el lugar del nacimiento de Jesús. Belén está ubicada en los montes de Judea, al sur de Jerusalén, a unos 40 kilómetros de Nazaret. Es una región subtropical con un clima característico, determinado por dos estaciones: la invernal, o de las lluvias, desde noviembre hasta abril, y la estival o seca desde mayo a octubre. En época estival pueden alcanzarse los 50 grados centígrados, como el 50 grados centígrados en el punto como en el Valle Jordán. Y en el mes de Tebet, en el mes hebreo de Tebet, que es de noviembre a enero, es la época más fría del año. Pero en especial en Belén, estando situada entre elevadas montañas, recibe frecuentemente nevadas, especialmente durante el mes llamado Tebet, por el pueblo de Israel. Belén recibe abundante nieve, no solo por encontrarse entre los montes de Judea, sino por estar cerca del desierto, donde las temperaturas bajan hasta los 0 grados. Según un arqueólogo, teológico británico y erudito bíblico, los pastores de Palestina e Israel acostumbraban traer sus rebaños desde las laderas de las montañas y campos y las guardaban hacia la mitad de octubre, ya que en esas fechas empezaban las frecuentes lluvias y seguían los fríos terribles y las nevadas del invierno. Ahora veamos las referencias bíblicas. En cuanto al nacimiento de nuestro Señor Yeshua, nuestro Señor Jesús. Acompáñeme ahora en Lucas capítulo 2, versículo 8. Lucas capítulo 2, versículo 8. Dice así la escritura, en la versión Biblia Peshitta 2015. En aquella misma región había pastores que cuidaban sus rebaños durante las vigilias de la noche. Oiga, durante las vigilias de la noche. Es decir, esta era una época verde. Una época que estaba el pasto verde. Y en el libro de Esdras, acompáñeme al libro de Esdras, capítulo 10, versículo 9 al 13, nos muestra la inclemencia del frío y cómo los pastores ni el pueblo salían en ese tiempo, ya que era el 9º mes, el mes de Kislev, entre noviembre y diciembre. El mes hebreo de Kislev es que está entre noviembre y diciembre. Así que, veamos lo que dice Esdras 10, 9 al 13. Por lo cual, todos los hombres de Judá y de Benjamín, es decir, del reino del sur, se reunieron en Jerusalén en el plazo de 3 días en el 9º mes, en el 10º día del mes, y se reunió todo el pueblo de Yahweh, temblando de temor a causa de este asunto. Versículo 13. Sin embargo, ahora el pueblo es numeroso, y es tiempo de lluvias. No tenemos fuerza para quedarnos a la intemperie. Además, esta no es una labor de 1 de 2 días, porque son muchos los pecados relativos a este asunto. No vamos a entrar en tema acerca de lo que se está hablando en Esdras ahí en ese momento, sino más que todo del clima, ¿verdad? Que se daba en esa fecha, en ese mes. Que se daba en ese mes. Porque era ese mes de
Kislev, porque los meses hebreos hay un calendario bíblico y hay un calendario civil en Israel. Así que en el calendario bíblico es el mes de Kislev, que es entre noviembre y diciembre. Esa época fría totalmente que vivían. Así que en ese 10º mes no podía salir el pueblo porque había muchas lluvias. Es decir, en esta temporada que estamos viviendo nosotros. Estaba muy frío y hay lluvias también. Ya vimos que también neva en Belén. Así que no es posible que el Señor haya nacido en estas fechas. No es posible. Ahora vamos a ver una evidencia arqueológica de la existencia de Belén, por si hay algún escéptico y dice que Belén no existió en ningún momento. La existencia de Belén fuera de la Biblia ha sido confirmada por arqueólogos israelíes cuando hallaron en Jerusalén un sello. Cuando hallaron en Jerusalén un sello de arcilla con la inscripción Bat Lehem, la primera evidencia arqueológica de la existencia de la ciudad, en aquel tiempo según la Autoridad de Antigüedades de Israel. Ahí dice Bat Lehem, que significa Belén, reino de Belén. El invierno, así que tenemos esa prueba que sí existió, Belén sí existió completamente. Es una prueba arqueológica histórica que sí existió, por si hay algún escéptico que cree que no existió Belén. Ahora, el invierno en la región de Israel y Palestina son habituales las fuertes nevadas en estas fechas. Nevadas o frío en estas fechas. Tomando en cuenta estos detalles, es muy raro que el Señor hubiese nacido en diciembre, en el mes de invierno, y que los pastores estuviesen, valga la redundancia, pastando a sus ovejas en este tiempo. Tampoco es muy raro que hubiese nacido porque José y María no habrían encontrado un establo disponible. Estaban ocupados por los rebaños que permanecían encerrados hasta la llegada de la primavera. Así que no habían establos disponibles en este tiempo. Estaban ocupados por los rebaños. Los rebaños se mantenían en los establos hasta el mes de marzo, cuando llegaba el momento del alumbramiento de las ovejas. Solo entre el mes de abril y septiembre, los pastores permanecían con los rebaños. Los pastores permanecían con los rebaños en el mes de abril y septiembre, al aire libre las 24 horas al día, tal como nos cuenta el libro de Lucas. Es decir, la evidencia de Lucas apunta hacia una fecha del nacimiento del Señor Yeshua, Señor Jesús, que fue en el mes de Tishrei, el día 15 del siglo 3 o el siglo 2. Ahí hay una, en los estudiosos de los tiempos, hay una, no se está de acuerdo si fue en el siglo 2 o en el siglo 3, pero entre el siglo 2 o 3, en uno de esos dos siglos, fue que nace el Señor en el mes de Tishrei, el día 15, es decir, un 26 de septiembre del calendario gregoriano aproximadamente. Tishrei es el séptimo de los meses en la Biblia, que solo lo menciona como séptimo mes. Su nombre se derivó después del exilio de Babilonia y significa comienzo, porque es el famoso mes de Rosh Hashanah, es decir, el comienzo del nuevo año hebreo. Es el mes de Tishrei. Y en este mes también, que significa comienzo, se celebran fiestas importantes en Israel como Rosh Hashanah, que se dan en esta fecha. Desde el 15 al 22 de Tishrei se da también la fiesta de Sukkot, o es la fiesta de los tabernáculos. También comienza la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Es decir, que el Señor Jesús, el Señor Yeshua, nació en una fiesta de las trompetas, en una fiesta de Yom Teruah, y seguido de la fiesta de Sukkot o fiesta de los tabernáculos, que conmemoraba la salida de Israel de Egipto. Eso conmemoraba. En esta fiesta de Sukkot, ellos se celebran en cabañas
recordando cuando ellos fueron esclavos y cuando estuvieron en el desierto. Así que celebran de esa manera. Así que el Señor nace en una fiesta de Yom Teruah que está en el mes de septiembre. Yom Teruah es la fiesta de las trompetas, y en Número 29:1 dice: en el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis, o será día de sonar las trompetas. Y ese es la fiesta de las trompetas o Yom Teruah, seguido de la fiesta del día de Yom Kippur, que son los días más importantes en Israel. El día de Yom Kippur, es decir, el día del perdón. El día del perdón. Así que el Señor nació en esa época para dar a conocer que Dios el Padre había traído salvación y perdón al mundo. No es coincidencia lo que nos dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que a los 10 días de Tishrei se celebraba la fiesta de Yom Kippur, el día del perdón. El Señor nace en este mes de septiembre, en este mes de Tishrei, en una fiesta de Yom Teruah, seguida por la fiesta de los tabernáculos de Sukkot y del día de Yom Kippur. Ahí nace nuestro Señor, en estas fechas. Ahora, no es coincidencia que el Señor haya nacido en esta fecha. El Señor fue enviado al mundo para que enseñara al mundo a hacer arrepentimiento, a hacer teshuvá, como lo hemos enseñado aquí nuevamente. Teshuvá, que es una palabra en hebreo que significa arrepentimiento, y era lo que predicaba el Señor Yeshua, el Señor Jesús, y también Juan el Bautista: hagan teshuvá, hagan arrepentimiento. ¿Qué significa teshuvá? Es un verdadero arrepentimiento, es regresar al Dios Todopoderoso, al Dios de los cielos y de la tierra. Yahweh es su nombre. Volverse de un camino equivocado, regresarse al camino correcto. Ese es hacer teshuvá. Reconfirmar mi caminar, dirigirme por el camino de la verdad. Es un cambio que tiene lugar en la manera de ver las cosas diferentes, las cosas correctamente. Tiene que ver con un cambio de conducta. Eso tiene que ver teshuvá, un arrepentimiento, y eso vino el Señor. Por eso nació entre estas fechas, para dar a conocer a los hombres la salvación de Dios Padre y para traer perdón y que haya arrepentimiento entre los hombres. Ahora, observe lo que Dios nos dice en su palabra en cuanto a seguir las costumbres de las civilizaciones antiguas. Acompáñeme rápidamente al libro de Deuteronomio, capítulo 12, versículo 29 al 32. Dice así, Deuteronomio 12, 29, 32. Cuando Yahweh tu Dios haya destruido a las naciones hacia las cuales tú vas, y las hayas expulsado delante de ti, y tú hayas tomado posesión de ella, y mores en su tierra, ten cuidado de no desviarte en pos de ellas, después de que Yahweh las haya expulsado de delante de ti. No indagues respecto a sus dioses, diciendo: ¿dónde rendían estas naciones culto a sus dioses, para ser también yo como ellas? Si cuando usted va a alguna nación, no tiene que seguir las tradiciones de sus dioses, que Dios lo estableció. Lo estamos leyendo. Deuteronomio 12:31. Tú no te conducirás así para con Yahweh tu Dios, pues ellos han ofrecido a sus dioses todo lo que es abominable y aborrecible ante Yahweh. Incluso quemaron en el fuego a sus hijos y a sus hijas en honor a sus dioses. Guarda, dice Dios, y pon por obra todo lo que yo te ordeno. No añadirás a ello, ni quitarás nada a ello tampoco. Así que el Señor prohibió que nosotros siguiéramos las costumbres de las naciones que tienen fiestas de origen pagano. Y esta fiesta del nacimiento del Señor Yeshua, del Señor Jesús, el 25 de diciembre, en estas fechas que se celebra supuestamente su nacimiento, y lo que menos se hace en las reuniones es celebrar el nacimiento, es hablar de Yeshua, es hablar de Jesús, es lo que menos se hace, porque no se celebra verdaderamente eso. Es un maquillaje simplemente.
Ya vimos lo que realmente se celebra y lo que se celebraba en ese tiempo en Roma. Y ese es el verdadero origen de esta festividad de la Navidad. Pero es decisión suya celebrar Navidad, ¿o no? El Señor revela y saca a luz la verdad. Por eso Él dijo, y lo vuelvo a repetir, y no me cansaré de repetirlo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará completamente libres, dice la palabra. Nos hará libres de las cadenas, nos hará libres de nuestro entendimiento. Y no tenemos que seguir las costumbres de los pueblos paganos, porque eso no le agrada al Señor Dios Todopoderoso. Él no quiere que estemos atados, porque Él nos ha hecho libre, no para que estemos atados a tradiciones de hombres, mucho menos con trasfondo pagano, satánico, idólatra. Así que no participe, iglesia, en festividades paganas, porque hay pastores que celebran Navidad. Yo he visto pastores que celebran y tienen árboles de Navidad. No sé qué ha sucedido con ellos, no lo sé, pero sí he visto y me duele mi corazón. Porque cuando usted estudia y cuando usted escudriña y quiere conocer la verdad, se da cuenta de las cosas y la venda que estaba en nuestra mente y en nuestro corazón es quitada completamente. Dios trae la revelación para que su pueblo no sea esclavo. Porque esclavitud no solo es esclavitud del cuerpo, es esclavitud del alma, del corazón y de la mente, de pensamiento, de conocimiento. También hay cautiverio. El enemigo cautiva a las personas, pero el Señor Yeshua vino a traer libertad, vino a traer liberación a los que estaban en cárceles de oscuridad y de pecado. Vino a traer salvación y perdón para usted, amigo que me escucha y que nos ve a través de este live. Así que vamos a ver el otro punto, que es el origen del árbol de Navidad. ¿De dónde surge este árbol? Este árbol se le atribuye a Alemania en el inicio de la tradición de los árboles de Navidad, como lo conocemos ahora en el siglo XVI, cuando los cristianos, que también se paganizaron porque había muchas ciudades y tribus y pueblos paganos, y forzados por el Imperio Romano, se volvieron a la iglesia grecorromana y fueron cristianizados, pero no dejaron de realizar sus tradiciones y sus festividades paganas. Siguieron haciéndolo a pesar de eso. Así que hubieron cristianos paganizados completamente que trajeron árboles decorados a sus hogares. Algunos construyeron pirámides navideñas de madera y otros las decoraron con árboles de hoja perenne, como decir los pinos, y velas si la madera escaseaba en todo caso. Pero en verdad, según la historia, los germanos obtuvieron esta tradición de los romanos, los que a su vez lo obtuvieron de los egipcios, y los egipcios lo obtuvieron de los babilonios, pueblo que fue fundado por Nimrod. Un historiador llamado Walsh, en su libro acerca del origen del árbol pagano, menciona esto. Una antigua leyenda babilónica habla de un árbol de hoja perenne, el cual brotó de un tronco muerto. El viejo tronco simbolizaba a Nimrod muerto. Nimrod había muerto y había resucitado. El nuevo árbol de hoja perenne simbolizaba que Nimrod había vuelto a la vida en Tamuz, y Tamuz era su hijo. Era un supuesto Mesías de aquel tiempo. Y aparece una foto de la diosa Ishtar, que era la esposa de Nimrod, con Tamuz, dándole su pecho a Tamuz, al supuesto Mesías. Esa es la imagen de la esposa de Nimrod, y se convirtió en la diosa Ishtar para los babilónicos en aquel tiempo. Nimrod fue el famoso que construyó la Torre de Babel. Así que este había nacido, según la leyenda, ¿verdad? Había vuelto a la vida ese árbol. Y si usted nota esa imagen, tiene un venado en su mano, así es la representación, y tiene un árbol también, un árbol pequeño en su mano izquierda.
Así que nótelo usted desde ahí. Ahora, entre los druidas, el árbol era sagrado. El árbol era sagrado entre los druidas. El roble era sagrado. Entre los egipcios era sagrado la palma y el pino, que estaba relacionado con Osiris, que se personificaba en un pino para enseñar el cultivo de las vides y los árboles frutales. En Grecia y Roma estaba consagrado a Dionisio, Baco, este árbol. Además, en Roma, el abeto era decorado con cerezas. Era decorado con cerezas rojas durante las Saturnalias para celebrar las festividades al dios pagano Baco. Así que note ahora de dónde vienen todas esas festividades y el origen del árbol de Navidad. Pero otro escritor cita, aparte de Walsh, que el árbol de Navidad, el pino, que ahora se utiliza, es de Egipto. Y su origen data a un periodo muy anterior de la era cristiana completamente. Así que es muy antiguo, pero los cristianos de aquel tiempo, los cristianos paganizados de la iglesia greco-romana, adquirieron esta costumbre, esta tradición, y la transmitieron a los países de Latinoamérica, de América y Latinoamérica, toda Latinoamérica. Así que, ¿por qué un árbol se convierte en un símbolo de adoración? ¿Por qué? Veamos su significado. El simbolismo del árbol en las diferentes culturas. Todas las culturas, sin excepción, han tenido una fuerte inclinación hacia la adoración de divinidades impersonales relacionadas con el sexo, la fertilidad, la fecundidad y la virilidad. Y es por eso que en sus formas de culto y adoración, ellos erigían ídolos representativos de la erección del miembro viril. En otras palabras, eran generaciones enteras que practicaban el falocentrismo, así se llamaba, centrando sus cultos y regocijos al servicio del sexo, situación que no dista mucho de lo que vemos en la actualidad en una sociedad que goza llamándose moderna, de vanguardia y progresista, pero que simplemente viven en libertinaje, y libertinaje de origen totalmente pagano. Las culturas paganas antiguas representaban este falo mediante estatuas de madera y de piedra, y sus cultos se realizaban en torno a estos ídolos. Uno de ellos, de estos árboles, era el pino erecto, que se cortaba y se adornaba conforme a la costumbre de aquel tiempo. Ahora, vea lo que nos dice el Señor en el libro de Jeremías, capítulo 10. Acompáñenme rápidamente, el libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 1 al 5. Oh casa de Israel, el Señor se refiere al reino del norte, es decir, a las 10 tribus, las tribus de Efraín, Manasés y las demás tribus, las 10 tribus que era el reino del norte, el reino de Israel. Oh casa de Israel, presten atención a la palabra que les habla Yahweh. Así dice Yahweh: no aprendan las costumbres de las naciones, ni tengan temor a las señales de los cielos, aunque las naciones tengan temor de ellas, pues nada son los ídolos de las naciones, porque se corta un leño del bosque, las manos del artesano los tallan con anzuela, los recubren con plata y con oro, los fijan con martillo y con clavos de modo que no se muevan, los colocan derechos como palmeras, pero no hablan, tienen que ser transportados, pues no caminan. No les tengan temor, porque no pueden hacer mal ni bien. ¿Por qué? Porque son ídolos. Son ídolos de las naciones. Los germanos en Alemania adoraban este árbol y tenían este árbol y lo veneraban para ellos. Es el Yggdrasil, algo así se pronuncia. Se sabe del uso del árbol que era adornado y venerado por los druidas en Europa Central, cuyas creencias giraban en torno a la adoración y veneración de todos los elementos de la naturaleza. Estos pueblos celebraban el cumpleaños de uno de sus dioses adornando un árbol perenne, coincidiendo en cercanía con la fecha de la Navidad cristiana.
Cuando los primeros cristianos llegaron al norte de Europa, descubrieron que sus habitantes celebraban el nacimiento de Frey, dios del sol y la fertilidad, adornando un árbol perenne en la fecha próxima a la Navidad. Este árbol simbolizaba el árbol del universo llamado Yggdrasil, en cuya copa se hallaba Asgard, la morada de los dioses, y el Valhalla, el palacio de Odín. Y en las raíces más profundas estaba el Heim, es decir, el infierno, el reino de los muertos. Posteriormente, con la evangelización grecorromana de los pueblos, los cristianos tomaron la idea del árbol para celebrar el nacimiento del Señor Yeshua, el Señor Jesús, pero acomodándolo a su conveniencia en cuanto al significado. Años más tarde, el llamado evangelizador de Alemania, Bonifacio, en el año 680 y 754 después de Cristo, tomó un hacha y cortó un árbol que representaba al Yggdrasil, árbol consagrado a Thor. Este árbol era consagrado al dios Thor, sí, al que vemos en las películas, a Thor. Y en su lugar plantó un pino que, por ser perenne, quiso que se simbolizara el amor de Dios, adornándolo con manzanas y velas. Fue así como la iglesia grecorromana le dio al árbol pagano el siguiente simbolismo oficial. Las esferas representaban los rezos que se hacen durante el periodo de advenimiento y sus colores corresponden a lo siguiente. Si son rojas, a peticiones. Si son plateadas, a agradecimientos. Si son doradas, es alabanza. Y a las azules, a arrepentimiento. La estrella que se coloca en el árbol de Navidad, que se acostumbraba a poner en la punta del árbol, representaba la fe que debe guiar la vida del cristiano. Lo acomodaron este árbol y su simbolismo para que representara al cristianismo. Cosa que Dios no necesita, porque Dios repugna que se hagan o se levanten imágenes, mucho menos de Él, porque es el Dios invisible, dice la palabra. Él no necesita representaciones. Él se hizo una casa en Jerusalén, el templo, y ahí habitaba su presencia. Ahí habitaba su presencia, en el lugar santísimo. Ahí habitaba su presencia. Ahora, veamos otro árbol más de otras culturas. En la India, el hinduismo y el budismo. En la tradición de la India, en sus contextos más antiguos, aparece el cosmos en la forma de un gran árbol. Buda y su relación de vida y muerte con el árbol, según diferentes leyendas. Toda la historia de la vida de Buda está íntimamente relacionada con árboles, debajo de los cuales se realizan siempre los acontecimientos de mayor significativo. Ahora, en Persia está el árbol Gaokarana y Jaumá. En el Avesta, en el libro sagrado persa, es célebre el árbol de la vida, Gaokeraná. Es el árbol de las 10.000 medicinas, llamado bispo, el que todo lo cura. Mire las culturas, cómo han erigido árboles a lo que Dios ha dicho que no hagan. En la cultura china, hay un árbol que se llama Qianmou. Qianmou, que significa madera vertical. Es el árbol de la renovación para ellos, así como el del inicio absoluto, el inicio del mundo. Reúne las fuentes renovadas, el reino de los muertos en los cielos novenos y los subsuelos del mundo con sus niveles más altos. Mire las culturas. En la cultura egipcia, aparte del pino de Alepo, estaba el sicómoro también. En Egipto los árboles eran objeto de veneración divina en aquel tiempo. Al este del cielo se encuentra el alto sicómoro, según ellos, en aquel tiempo. Un árbol cósmico sobre el cual los dioses están sentados. Al frente, al oeste, en la frontera del desierto, vivía la señora del sicómoro. Era la diosa Baka Hathor, la que ha creado del mundo y todo lo que allí hay.
El pino de Alepo era también considerado como el árbol de la vida para el antiguo Egipto. En Grecia, la gran diosa madre Rea, como representante del matriarcado, se encuentra siempre en estrecha relación con el culto del árbol. El árbol es la fuente abundante de la fecundidad y por ello, Rea está representada junto a una planta simbólica o debajo del árbol de la vida. Vea, los celtas. Los celtas existen desde la Edad de Piedra, del 1200 a.C. Sus sacerdotes, los druidas, adoraban a la naturaleza y creían que los árboles eran totalmente sagrados. Hay registros que señalan que los druidas en la era grecorromana, incluyendo los sacrificios humanos, existieron y realizaban sacrificios humanos. Creían en la reencarnación en el tiempo de la iglesia grecorromana. Y su alto estatus social en los pueblos galos también. Tenían un alto estatus social los sacerdotes druidas, pero en el tiempo de la iglesia grecorromana fueron considerados brujos, porque obviamente eran brujos, y eran muertos por el imperio romano. Para los celtas toda la naturaleza estaba animada y penetrada de fuerza y energías. También decoraron sus templos con ramas de hoja perenne como símbolo de la vida eterna. Tenían estos símbolos, el árbol de la vida, que es este que usted ve a su lado izquierdo, y este otro icono también que representaba, le llamaban creo que es Iguán, algo así. Awen, perdón. El Awen. Este último icono, Awen, que tiene 3 líneas y 3 puntos arriba, es un símbolo celta de los druidas, y este simbolizaba la inspiración divina o del espíritu fluido. El roble era un símbolo de conocimiento y de poder para estos sacerdotes. Cuando en él crecía un muérdago, significaba que el Dios estaba presente en ese árbol. Mire cómo es. Ahora, esto es lo que ha existido en las diferentes culturas en cuanto al árbol. De ahí se deriva el famoso árbol de Navidad que tenemos actualmente. Ahora, en usted está decidir. El Señor solo nos da la revelación y nosotros decidimos. Pero en aquel tiempo no podemos culpar al Señor si nosotros nos condenamos, porque nos dio libre albedrío de elegir, creer o no creer, hacer o no hacer. Usted tiene la decisión en sus manos. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia con respecto al árbol de Navidad? Con respecto a elegir árboles, a tener un árbol y venerar un árbol. A ver, ¿qué nos dice? Acompáñenme entonces rápidamente al libro de Deuteronomio, capítulo 12, versículos 2 al 3. Deuteronomio 12 al 3. Acompáñenme rápidamente ahí. Deuteronomio 12 al 3. Esta es la versión de la Torá, el Yumash. ¿Qué se llama esta versión? La Torá, el Yumash. Dice así: destruiréis totalmente todos los lugares donde las naciones que poseerás adoraron a sus dioses, en las montañas altas y en las colinas, debajo de todo árbol frondoso. Quebrarán sus altares, demolerán sus estelas, es decir, sus estatuas, con fuego. Sus imágenes talladas derribarán y borrarán sus nombres del lugar aquel. Mire lo que el Señor manda. Que tenían que destruir el pueblo, los lugares donde las naciones hacían culto a sus dioses. Ahora, esta es la versión de la Torá, el Yumash. Acompáñeme siempre a Deuteronomio capítulo 16, versículo 21, 22. Mire lo que dice el Señor. No plantarás para ti ídolo arbóreo. Es decir, que tiene que ver con árboles. No plantarás para ti ídolo arbóreo de cualquier género de árbol cerca del altar de Yahweh. Hashem significa el nombre. ¿Por qué? Porque los judíos no pronuncian el nombre de Yahweh porque es muy santo. Entonces para ellos es prohibido pronunciarlo.
En vez de Yahweh, ellos colocan en los escritos en la Torá aparece Hashem. Hashem. Entonces dice, cerca del altar de Yahweh tu Dios, que harás para ti, y no erigirás para ti una estela que aborrece Yahweh tu Dios. Mire lo que dice el Señor. Eso lo dijo específicamente el Señor. Acompáñeme ahora a Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 22 al 23. Primera de Reyes 14, 22 al 23. ¿Lo tiene? Judá, que es decir, el reino del sur, hizo lo malo ante Yahweh y lo provocaron a celos con todo lo que habían hecho sus padres y con los pecados que ellos cometieron. Y construyeron también para sí lugares altos, obeliscos, representan idolatría, los obeliscos, imperios, idolatría, e ídolos en todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso. Mire lo que dice el Señor. Ahora acompáñeme a Segunda de Reyes, capítulo 16, versículos 2-4, porque yo sé que a usted le gusta la palabra. Y con la palabra estamos dando las referencias de la palabra porque el Señor ha dicho que no tenemos que erigirnos árboles para venerarlo, porque es una manera de veneración de los árboles. No podemos, el Señor lo prohibió. Segunda de Reyes, capítulo 16, versículos 2-4. Y Acaz tenía 20 años cuando empezó a reinar, y reinó durante 16 años en Jerusalén. Él no hizo lo que es agradable delante de Yahweh, su Dios, como su padre David, porque era descendiente de David, era del reino del sur, del reino de Judá. Pues anduvo en el camino de los reyes de Israel y hasta hizo pasar a su propio hijo por fuego, conforme a la costumbre de los pueblos que Yahweh había expulsado ante los hijos de Israel. También presentó sacrificios y quemó incienso en los lugares altos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Esto hizo Acaz. Vea. Y lo que nos dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, 8. Tengan cuidado de que ningún hombre los devore por medio de filosofía y vana mentira, tras tradiciones de hombres, tras cuestiones elementales del mundo en que vivimos, y no tras el Mesías o Jesucristo en otras versiones. Así que el Señor prohíbe que erijamos o que tengamos árboles, porque en aquel tiempo Israel, tanto el reino del norte como el reino del sur, pecaron en ese sentido. Se erigieron árboles y adoraron ídolos de las otras naciones paganas y levantaron lugares altos y adoraron bajo árboles frondosos y los veneraron y cometieron idolatría. Y eso va en contra de la palabra del Dios Todopoderoso, de su Torá, de su ley. Va en contra del Señor. Así que ese es el origen del árbol de Navidad. Ese es el verdadero origen del árbol de Navidad. Ahora vamos a conocer el origen de Santa Claus. El famoso Santa Claus. Vamos a conocer el origen de Santa Claus o Papá Noel, como conocemos actualmente, es una fusión de varios dioses nórdicos y escandinavos. Mezcla de duende, dios y demonio. Eso usted lo puede buscar, usted lo puede encontrar. Ahí está la historia. Usted lo puede encontrar. La figura folclórica escandinava para Santa Claus es el tomte. Es de Suecia. Bueno, en Suecia se dice tomte. En Suecia. Y es ese que ve usted ahí. Se dice tomte en Suecia. En Noruega y en Dinamarca le dicen nisse o nisse. Es una especie de demonio benefactor que cuida las viviendas de los campesinos de noche. Su apariencia física es la de un duende con barba, vestido de gris con un gorro rojo tejido sobre su cabeza.
La doctora Cristina Longinotti es una especialista en historia y en religiosidad popular. Mencionó los orígenes culturales de Santa Claus. Se relacionan directamente con el demonio, según lo que ella ha estudiado. El tomté se ofende con facilidad, puede causar destrozos y hasta la muerte de animales. Se cree que es un cambiaforma capaz de tomar una forma mucho más grande que la de un hombre adulto. Según las creencias, se hace invisible, sus orejas pueden ser puntiagudas y sus ojos transparentes que reflejan la luz en la oscuridad. Y en Escandinavia, Santa Claus es llamado Joulupuki, que quiere decir cabra de Navidad, en alusión a la fiesta pagana de Yule, que ya la habíamos visto. La fiesta pagana de Yule. En alusión a esta fiesta pagana, es llamado así Santa. Y continuando con Santa Claus, según la doctora María, al principio no vestía de rojo ni llevaba regalos de casa en casa, ni se desplazaba por los cielos en un trineo tirado por renos, de ninguna manera. Es más, ni siquiera era bueno. La imagen de Santa Claus es el ejemplo del sincretismo de elementos procedentes de diferentes culturas y tradiciones. La historia oficial, la que muchos creo que usted también ha leído, es la que todos conocemos, es que hace siglos existió un santo llamado Nicolás de Bari, obispo católico, que se destacó por su bondad, sobre todo con los niños. Pero este no tiene nada que ver con el Santa Claus que conocemos nosotros. No tiene nada que ver. Una leyenda relata la existencia de Santa Claus como un demonio que descendía con una bolsa por la chimenea para secuestrar a los niños. Y es este que está a la par del dios Odín. Así. Entonces, este demonio bajaba con una bolsa a través de la chimenea a secuestrar a los niños para comérselos. Luego se arrepiente y se transforma en Santa Claus, el que conocemos, según la leyenda. Santa Claus está fuertemente inspirada en este dios Odín que están viendo en pantalla. En cada viaje Santa Claus estaba acompañado por ayudantes oscuros llamados Krampus, que son demonios, los cuales eran seres malévolos cuya misión era castigar a los niños que se portaban mal y llevarse sus almas al infierno, mientras que Santa Claus, el Odín, supuestamente, le daba regalos a los que se portaban correctamente, dice esta doctora. Actualmente en Austria, en Alemania y en los países del norte de Europa se celebra la Navidad con los Krampus. Mire, si usted puede ver detrás de la imagen de las personas que vienen de blanco, atrás, esos son los Krampus, se visten de esa manera. Los Krampus siempre iban acompañando a Odín, que es Santa Claus. Entonces, estos tienen aspecto bastante terrorífico y mostrando la verdadera esencia demoníaca del festejo de la Navidad. Esta es la verdadera esencia del festejo de la Navidad. Estas son algunas postales con las que anuncian la llegada de Santa Claus y los Krampus en los años 50 hasta el día de hoy. Esta es la verdadera esencia de Santa Claus y sus duendes. Pero era Odín y con compañía de esos demonios que atrapaban a los niños. Eso era lo que representa la imagen del famoso Papá Noel, Santa Claus, que ahora tanto conocemos. A veces la gente celebra cosas que no identifica de dónde son. No sabe de dónde son. Así que es muy importante de que nosotros podamos saber el origen de las cosas, para que no caigamos en el error de seguir tradiciones y festejar cosas que no son de parte de Dios. Usted se puede reunir en estas fechas, sí. Reúnase, pero para poder tener un tiempo con su familia.
para poder compartir amor con su familia, para poder perdonarse, para poder pedir perdón, para poder limar asperezas, como decimos nosotros, para poder compartir en familia. Que ese sea realmente el sentido de esta reunión, porque no se está celebrando el nacimiento de Yeshua. Ya vimos que el Señor Yeshua nació en el mes de Tishrei, en la fiesta de las trompetas, aproximadamente un 26 o un 15 de septiembre, porque eso depende del calendario lunar de los hebreos. Así que en ese tiempo se especula que cayó entre esas fechas, entre el 15 o el 26 de septiembre, según los estudiosos. En esa fecha de septiembre nació el Señor Yeshua, el Señor Jesús, no en diciembre. Bíblicamente lo hemos comprobado, a través de los hechos históricos también lo hemos comprobado, y el trasfondo de estas festividades. Así que es decisión suya celebrar la Navidad, como le dicen, y lo que realmente representa su verdadero origen. Es su decisión. Dios nada más saca a luz lo que está en medio de las tinieblas y la oscuridad, porque para Él las tinieblas son luz, dice la Escritura. Así que depende de usted. Si quiere reunirse en familia, está bien, reúnase. Aproveche el tiempo, si es posible, tomando todas las medidas de bioseguridad, como decimos nosotros. Todas las medidas de seguridad, ¿verdad? Para poder compartir solamente con sus familiares cercanos, que estén completamente sanos también. Para que podamos ayudar a evitar también que este virus, que está haciendo tantos estragos en el mundo, siga lastimando hogares y personas. Así que también tenemos que tener cuidado y responsabilidad nosotros de cuidarnos cuando estemos en nuestras reuniones familiares. Seamos conscientes. Si celebra esta reunión, ahora que usted conoce la verdad, no celebre Navidad, ni lo que representa Navidad, ni su origen. Es su decisión, como le digo, tomar las medidas correspondientes en cuanto a lo que usted va a hacer ahora que sabe la verdad. ¿Qué va a hacer con el árbol? ¿Qué va a hacer con toda su decoración de Navidad? Usted sabrá qué hacer. Dios ya reveló. Pero si se reúne, reúnese para compartir amor, para compartir perdón, para hablar verdaderamente del Dios Todopoderoso, y que hasta aquí, hasta este año, porque nosotros celebramos, estamos bajo el calendario greco-romano, entonces celebramos fin de año, hoy en diciembre, pero en el calendario bíblico, ya vimos que es en el mes de Rosh Hashanah, que celebra el pueblo judío el año nuevo, es el verdadero año estipulado por Dios en la Biblia, de acuerdo a la creación. Es el nuevo año. Pero nosotros, como estamos bajo el calendario greco-romano, celebramos año nuevo a finales de diciembre. Pero que esta época, estos tiempos, estos días, sean para reflexionar acerca de nuestro caminar y nuestro carácter. ¿Qué tan bien o qué tan mal hemos caminado delante del Dios Todopoderoso? Y hagamos teshuvá, hagamos arrepentimiento. Pidamos perdón a los que hemos ofendido. Perdonemos a los que nos han ofendido a nosotros. Seamos misericordiosos. Que compartamos bondad y compartamos con aquel que no tiene. Ese tiene que ser nuestro papel. Ese tiene que ser el verdadero significado de esta fecha. No celebrar Navidad, sino que celebrar la bondad y los mandamientos del Dios Todopoderoso. Reunirse con amor y compartir con mi familia. Disfrutar los unos con los otros. Tener misericordia y perdón. Porque eso es lo que el Señor quiere. Que nos amemos los unos a los otros. Que perdonemos. Que dejemos de criticar. Que dejemos de señalar a nuestros hermanos. Que oremos los unos por los otros. Que oremos por nuestras autoridades, para que Dios les dé sabiduría, independientemente que estemos o no de acuerdo con la política que ellos realizan en los gobiernos. Lo que Dios demanda es orar por nuestras autoridades, no criticar, no crear violencia, no crear odio ni rencor en medio de las naciones, ni en medio de los pueblos, ante los gobernantes. Sabemos que hay gobernantes que gobiernan mal las naciones,
y son hombres perversos e inicuos tal vez. Pero la palabra enseña que los creyentes, los que siguen a Yeshua, a Jesús, los que creen en Dios Padre, Yahweh es su nombre, a los que nos ha mandado, no es a criticar ni a hablar mal, ni a crear violencia ni odio contra nuestras autoridades, sino a orar por ellos, para que Dios tenga misericordia de ellos y que les dé sabiduría para poder tomar las mejores decisiones para el bien común. Eso es lo que Dios ha mandado. Iglesia, Dios no te ha mandado a sacar odio de tu corazón, ni a criticar, ni a escribir tanto mensaje de rencor y de rechazo en tus redes sociales. Dios no te ha mandado a eso, iglesia. El Señor Yeshua pagó un precio, no para que la iglesia esté llevando odio y enseñando a otras personas a odiar, a rechazar, no. Pedro, el apóstol Pedro, se le acercó en una ocasión al Señor Yeshua y le dijo: Maestro, Rabí, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que me haga daño, que me ofenda, que peque contra mí? ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? El Señor le dijo 70 veces 7. Y no me voy a cansar de repetir esa palabra hermosa que le dijo el Señor. 70 veces 7. Es decir, siempre tienes que perdonar a aquel que te ofenda. Si te pegan en una mejilla, el Señor dijo: pon la otra. Es decir, si alguien te hace daño, si alguien pega contra ti, cuando esa persona tenga una necesidad o un problema, que tú seas el que le ayude, que tú seas el que le provea, que tú seas el que le llene y le devuelva lo que él te hizo, la bofetada, el pecado que hizo contra ti, se lo devuelvas tú con amor. Y es cuando tú estarás poniendo la otra mejilla. Eso es lo que enseñó, eso es lo que enseñó el Señor Yeshua, el Señor Jesús. Eso fue lo que Él enseñó. Si te piden llevar una carga, una milla, llévala 2, dijo el Señor. Si te obligan a llevarla. Él vino a enseñar amor, misericordia, perdón. Y eso es lo que Él quiere que hagamos. Pero que dejemos a un lado y no seamos esclavos de las tradiciones de hombre. No es posible que la iglesia comprada con precio de sangre, lavada con precio de sangre, esté celebrando tradiciones y fiestas paganas, satánicas, que ese es su origen. No tratemos de pintar las cosas de otro color, cuando sabemos qué es lo que tiene por dentro, de maquillarlas de manera tal de verlas bonitas. Y no las queremos decir porque no queremos ofender a los hermanos o las hermanas, o porque de repente se van a ir de la iglesia los hermanos o las hermanas que creen en la Navidad. Si les hablo de la Navidad o en contra de la Navidad, se me van a ir de la iglesia. Al Señor no le importaba eso cuando le decía a los fariseos: sepulcros blanqueados, que con su tradición de hombres han enredado al pueblo y lo han engañado para que le dé la espalda a la Torá del Dios eterno, a las leyes y los mandamientos puestos por mi Padre, les quiso decir el Señor Yeshua. Porque sí, el Señor Yeshua guardó la Torá. El Señor Yeshua celebró las fiestas de Yahweh, que son las fiestas de los tabernáculos o de Sukkot. La fiesta de Pesaj, que es Pascua, pero es Pesaj, de panes sin levadura. Esas son las fiestas que celebró el Señor y que la iglesia tiene que celebrar bíblicamente. Estudie la palabra, estudie los evangelios y ahí va a encontrar que el Señor celebró las fiestas. Pero por eso dice la Escritura, y lo dijimos al principio, que el Señor dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de entendimiento perece. Porque como no estudia la Escritura y es llevado por cualquier aire de doctrina de hombre, es arrastrado el pueblo y peca contra el Dios eterno y abandona la ley, abandona la verdad de Yahweh,
abandona sus mandamientos. Muchos pastores predican de que la Torá de Dios está obsoleta, que la ley y los mandamientos de Dios están obsoletos, que el Señor Yeshua los cumplió en la cruz y que ya no hay necesidad de cumplirlos más. Si el Señor Yeshua cumplió la Torá, entonces significa que los 10 mandamientos no están activos, ya fueron cumplidos. No tengo por qué cumplirlos yo entonces. O sea, no tengo que adorar al Señor mi Dios. O sea, puedo tener ídolos si quiero, puedo robar, entonces, puedo mentir, puedo cometer adulterio, puedo tener envidia, porque eso es parte de la ley, de los 10 mandamientos. Lo que el Señor Yeshua cumplió de una vez y para siempre fueron todos los mandamientos, las leyes y los preceptos que tenían que ver con ofrendas y sacrificios de animales. Porque Él fue el Cordero Santo, el Cordero inmolado que derramó su sangre una vez y para siempre. Y ya no hay más necesidad de sacrificios porque Él lo cumplió. Y Él vino a la tierra a enseñarle a los hombres cómo cumplir la Torá, cómo cumplir los mandamientos. Sí, pero es que solo Él era perfecto, sí, era humano. Era perfecto, pero era humano. Y nos enseñó que como humanos podemos perdonar, podemos amar, podemos tener misericordia, podemos hacer bondad y podemos cumplir sus mandamientos. Podemos guardar el Shabbat, que es el día sábado, que comienza el viernes al ocultarse el sol y termina el sábado al ocultarse el sol. Se le llama el Shabbat. Sí, el día de reposo está activo todavía, sí, es el 4º mandamiento. Lea Éxodo 20, es el 4º de los mandamientos. El Shabbat es el día santo del Dios Altísimo que ordenó guardar, y el Señor Jesús guardaba. El Señor Yeshua guardaba el Shabbat, guardaba el sábado. El Señor Jesús dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino que hacer que la ley se cumpla a través del amor, a través de la misericordia, a través de la bondad. Porque si yo amo a Dios, entonces voy a obedecer su palabra. Porque el Señor Yeshua dijo: si me amáis, guarden mis mandamientos. El Padre ha dicho: si me aman, entonces demuéstrenmelo. ¿Cómo? Obedeciendo mis mandamientos. Ahí está en la palabra, está escrito. Pero el pueblo perece por falta de conocimiento. El Señor nos trajo y dejó su palabra para que tuviéramos vida y vida en abundancia y libertad en mi mente, en mi corazón y en mi alma. Y que las tradiciones de los hombres y las doctrinas de los hombres que han envuelto y contaminado el mundo con las religiones no me desubiquen del camino de verdad y de rectitud, que solo es a través de Yeshua, a través de Jesús. Solo a través de Yeshua, de Jesús, es el camino al Padre. ¿Y cómo lo encuentro ese camino? En la palabra, en la Torá. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí encuentro el camino. Estudie. No se deje llevar por la doctrina de los hombres. No festeje fiestas que no son de Yahweh, que no son de Dios, que no lo han mandado a festejar. Estudie la fiesta de Yahweh. Búsquelas en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, que es la palabra correcta. Porque Dios es un Dios de pacto, no de testamentos, de pactos. Ahí va a encontrar la fiesta de Yahweh. En Levítico, Deuteronomio, Éxodo, búsquelas, estúdielas. Y celebre lo que el Señor sí celebró. Lo que el Señor Yeshua sí celebró. Y lo que la iglesia primitiva también celebró. Pero la decisión es suya. Si en esta noche usted quiere entregar su vida al Señor y reconocer a Dios, a Yahweh, como el Dios Todopoderoso, al Dios Santo de Israel, como su Dios, y al Señor Yeshua, el Señor Jesús en español, que la traducción, pues, es la traducción en español del nombre del Señor, pero Jesús no tiene ninguna traducción en hebreo. Y el nombre verdadero del Señor, nuestro Salvador, es en hebreo, no en español. Pero para que lo entendamos, el Señor Jesús, Señor Yeshua, murió por nosotros. ¿Usted quiere entregar su vida? Repita conmigo: Padre Celestial,
yo vengo hoy y reconozco que he pecado contra ti. He hecho lo malo delante de tus ojos. He pecado delante de ti. Me he rebelado, Señor. Perdona mi iniquidad, mi maldad y mis rebeliones. Perdóname porque he seguido tradiciones de los hombres. Porque he seguido, Señor, lo que las otras naciones han hecho. Y me he dejado llevar. Confieso mi pecado. Hoy te reconozco como mi único Dios y mi único Señor. Y a Yeshua, el Señor Jesús, tu Cordero Santo, lo reconozco como mi Salvador y como tu unigénito Hijo, que salió de ti, lo enviaste al mundo, que nació como hombre, murió en una cruz como hombre, pero resucitó como el unigénito Hijo del Dios Altísimo, con poder y gloria, que vivió como hombre entre los hombres, para enseñarnos verdad, justicia, amor, lleno de tu Espíritu Santo, y que nos guía hacia ti. Yo lo reconozco como mi Salvador y mi Señor, y creo en Él, y creo en ti, Dios Padre. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida. Confieso todos mis pecados y límpiame de toda mi maldad. Te lo suplico en tu nombre santo. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a cada uno por acompañarnos en esta noche. Les esperamos en el próximo programa, que vamos a comenzar con las enseñanzas de las 7 iglesias. Así que para que sigamos aprendiendo y no nos dejemos llevar por la doctrina de los hombres, sino que estudiemos la palabra del Dios eterno. Así que les invitamos para que el día de mañana, los que no tienen iglesia, puedan buscar alguna iglesia a través del Facebook y escuchar la palabra del Señor también. Los que somos parte del Ministerio Jesucristo Rey de Reyes, pues les invitamos para que el día de mañana puedan asistir, ¿verdad?, a la iglesia, tomando todas las medidas de seguridad, ¿verdad? En la iglesia se toman todas las medidas de seguridad desde que entra, en la parte de adentro también. Así que se les invita para que puedan estar asistiendo al culto a las 10:30 de la mañana. Será de mucha bendición, ya que Dios Padre va a traer una palabra de revelación a través del pastor que dictará la palabra, la predicación el día de mañana. Si no es nuestro pastor Javier Martínez, puede ser algún pastor invitado que va a compartir la palabra el día de mañana. Así que les invitamos, a los que no puedan ir, les invitamos para que lo puedan conectarse a través del Facebook y poder también recibir esta palabra de bendición para sus vidas y su familia. Así que gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Que el Señor Dios Todopoderoso de los cielos y de la tierra, el Creador de todas las cosas, Yahweh es su nombre, los bendiga. Que Dios eterno haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que les dé una excelente semana llena de bendiciones, llena de buenas noticias, y que los sorprenda con su bendición. Y si tú obedeces su palabra, las bendiciones del Dios eterno te van a seguir, porque está escrito en Deuteronomio 28. Así que el Señor les bendiga, buenas noches y que la pase muy bien. Hasta luego.